opaco también nos sirve para hacer la extracción del cristalino, pero se utiliza otra técnica. Entonces son dos cosas, a pesar de que ambas se utilizan para extraer el cristalino, pero son técnicas totalmente diferentes. Entonces vamos a hablar inicialmente de la técnica de extracción extracapsular de la catarata. Bueno, entonces vamos a empezar pues con un poquito de anatomía. Entonces la catarata es la opacidad total o parcial del cristalino. Acuérdense que el cristalino es el segundo lente del ojo y él tiene que estar completamente transparente para poder transmitir la información que pasa a través de la córnea. Entonces, cuando hay esa opacidad, él tiende a colocarse como de un tono amarillo. Entonces, obviamente, ya las imágenes no van a pasar con la misma nitidez a través del nervio óptico. Entonces, esa opacidad hace que las imágenes se vayan a distorsionar en la retina, entonces se ven difusas. Es una posible causa de ceguera, pero una vez se quita el cristalino y se reemplaza por un lente, la persona puede volver a ver perfectamente. Entonces, recomendaciones para esta cirugía. Entonces, recomendación número 1, pupila dilatada. Entonces, si nos acordamos un poquito de la anatomía de la cámara anterior, vamos a empezar. Lo primero que encontramos es la córnea. Debajo de la córnea está el líquido, el humor acuoso. Luego sigue el iris con la pupila y por debajo del iris vamos a encontrar el cristalino. Entonces, por ende, esa pupila tiene que estar dilatada para poder que el cirujano pueda llegar hasta hasta el cristalino. Entonces, fundamental, pupila dilatada. ¿Qué quiere decir? Entonces, que a ese paciente se le va a colocar fenilefrina, ¿listo? Para poderle dilatar esa pupila. Confirmar el lente. Toda cirugía de catarata, que es la extracción del cristalino, ese cristalino se tiene que reemplazar por un lente. ¿Listo? Entonces, los lentes, más adelante hay un grupo que nos va a hablar de lentes, pero para contarles a grosso modo, ellos vienen por unos números. Vienen desde el 12 hasta el 30 y van de 5 en 5. Vienen 12, 12, 5, 13, 13, 5. Eso depende del examen que le hacen al paciente, un examen diagnóstico que ahorita lo vamos a ver, quien determina el número de lente que necesita ese ojo, porque cada ojito es diferente. Entonces, si se va a hacer la cirugía del ojo derecho, hay que hacer la biometría, que es el examen del ojo derecho. Posiblemente en un ojito le pueda dar 20 y en otro ojito le pueda dar 26. Entonces, cada ojito se le hace su examen por separado y cada ojito va a tener un número de lente. ¿Listo? Entonces, confirmar con la biometría ese número de lente que sea el indicado para el paciente. Confirmar que estén los equipos de vitrectomía porque a pesar de que es una técnica que no necesita inicialmente el equipo porque es extracapsular, o sea, se va a hacer una incisión grande para sacar el cristalino, sí pueden haber unas complicaciones como que se rompa la cápsula posterior y pueda que haya vítreo en la cámara anterior y toque hacer una vitrectomía. Entonces, para hacer este tipo de cirugías, catarata extracapsular, hay que confirmar que el equipo de vitrectomía esté funcionando bien y que no se nos vaya a olvidar el viscoelástico. Entonces, esas son como las recomendaciones importantísimas para una cirugía de catarata extracapsular. Entonces, una vez confirmado estos lentes, ¿por qué? Porque es que cuando uno está en un programa de cataratas, en una mañana, en una jornada, puedes hacer 10 o 6 pacientes de catarata. Entonces te entregan los 6 lentes. Entonces uno tiene que confirmar muy bien el número de lente y que sea el lente para cada paciente. O sea, hay que crear técnicas para no confundirse en el momento de la implantación de los lentes. Ellos vienen en unas cajitas. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué hacía? Yo revisaba las historias clínicas de los pacientes, revisaba sus biometrías y a cada cajita de lente le colocaba un papelito con el nombre del paciente, el ojito y pues confirmando que ese lente específicamente era del paciente tal. ¿Listo?
Entonces, así en el momento de pasar el lente, yo le decía a la circulante, pásame el lente que esté marcado con el nombre de Mónica Franco. Entonces, era más fácil también para la circulante y para mí, así no nos confundíamos y no le íbamos a colocar un lente que no fuera el que necesitara el paciente. Entonces, lo primero que uno hace, leer la historia clínica, confirmar el ojito que se va a operar, revisar la biometría, que ahorita les enseño cómo uno hace para revisarla o en qué consiste ese examen también. Revisar la biometría, revisar que nos entreguen el lente correspondiente y empezar a dilatar ese paciente. ¿Listo? Bueno, una vez se ha realizado ese preámbulo, entonces el paciente se le realiza un bloqueo. Eso se lo realiza el anestesiólogo. Le hace un bloqueo perivulvar o retrovulvar. Lo que el anestesiólogo pues decida o hay unos anestesiólogos que hacen más un tipo de bloqueo que el otro. Eso ya es decisión del anestesiólogo. ¿Listo? Se espera más o menos 5 a 10 minutos que el bloqueo pues haga su función, se dispersa el medicamento y ahora sí el paciente entra al quirófano. El paciente se hace la abscesia y la asepsia común y corriente y se viste como ya sabemos vestir en oftalmología. Se rechazan las pestañas, entonces se va a colocar un tegader o bueno, lo que tengamos para aislar las pestañas. Se va a lavar el ojito con solución balanceada, retirando como ese exceso de isodine de la asepsia. Luego se va a colocar el bléfaro, un bléfaro de Barraquer, y se va a hacer una peritomía 180 grados con tijera de Westcott y pinza punto 12. ¿Qué quiere decir una peritomía? Pues entonces el cirujano va a coger con la pinza punto 12 y la tijera, va a coger la conjuntiva y va a hacer una incisión, o sea, va a rechazar la conjuntiva con más o menos 180 grados. Va a empezar a rechazar la conjuntiva para que quede expuesta la esclera. ¿Listo? Se hace hemostasia con pinza bipolar y aplicador. Y mientras el cirujano está haciendo hemostasia, nosotros vamos a estar irrigando con solución balanceada. Y esa irrigación tiene como dos principios. Uno es ayudarle al cirujano que pueda mirar dónde están los vasitos, listo, y él pueda llegar y hacer la hemostasia. Y la otra es que como igual es calor, el bipolar genera calor, entonces para tratar como de bajar la temperatura y que no vaya a haber daños en la córnea. Por eso cada que él haga la hemostasia y empiece a utilizar el bipolar, nosotros vamos a irrigar. Pero en oftalmología, irrigar no es echar un mundo de agua, no, es irrigar gotica con gotica. Acuérdense que en oftalmología pues todo es muy pequeño, los espacios son muy limitados, ¿listo? Bueno, una vez ya está expuesta la esclera, entonces se va a entrar a la cámara anterior y se va a hacer una demarcación corneoescleral con una hojita número 15 y pinza punto 12. Después de eso, le cambiamos la hoja de bisturí y le vamos a colocar una hojita 11 para que él pueda entrar a la cámara anterior. Algunos cirujanos no les gusta la hoja 11, sino que les gusta la agujita verde, la 21, la que viene, la aguja hipodérmica que viene con las jeringas. Entonces ellos te van a pedir que le pases esa agujita y ellos así entran a cámara anterior. Apenas entran a cámara anterior, lo primero que va a salir es el humor acuoso. Entonces, lo que habíamos visto en el taller, de una, la córnea se baja. ¿Listo? Entonces, en ese momento hay que reponer la cámara anterior. ¿Y con qué se va a reponer? Con viscoelástico. ¿Listo? Entonces pasamos viscoelástico. Entonces, otra vez se repone la cámara anterior. Luego, el segundo paso es hacer algo que se llama cistótomo. Eso lo hacemos nosotros. ¿Y lo hacemos como? Con una agujita de insulina. Entonces, vamos a pasar una jeringa de insulina y vamos a hacer esto. Esta es la agujita. Entonces, vamos a doblar el bisel de tal manera que quede de esta manera. Eso se llama cistótomo. ¿Listo? ¿Y ese cistótomo para qué nos sirve? Ellos lo utilizan para rasgar la cápsula anterior. Recuerde que el cristalino está en dos bolsitas, guardado en dos bolsitas. Una en la parte anterior, que es la cápsula anterior,
y otra bolsita que es la cápsula posterior. Entonces, para poder llegar a ese cristalino, él necesita rasgar esa cápsula anterior para poder acceder al cristalino. Y eso se llama capsulorhexis, ¿listo? O capsulotomía. Listo. Una vez se hace la capsulorhexis con el cistótomo, entonces el cirujano amplía la incisión. ¿Y con qué la va a ampliar? Con tijera de córnea y pinza punto 12. Entonces va a cortar la córnea de la esclera. ¿Listo? Y luego se utiliza un elemento que se llama asa de Snell para poder sacar el cristalino. Luego vamos a hacer un lavado y de una sale cristalino. ¿Se acuerdan que ustedes sacaron el cristalino y es como una lentejita? Exactamente lo mismo en esta cirugía. Después de eso se va a retirar como todos los restos de capsulita que hayan quedado y se lava con cánula de 5 y se vuelve a colocar viscoelástico, listo para volver a reponer esa cámara y poder colocar el lente. Una vez colocado el lente, entonces el lente se coloca con pinza punto 12 y pinza McPherson. El lente se acomoda con un instrumento que se llama gancho rotador y se empieza a cerrar esa incisión que se había hecho entre la córnea y la esclera con nylon 10 ceros y pinza punto 12. Luego, como se hacen puntos separados, otra vez se coloca la cánula de 5 para lavar los restos de viscoelástico. Acuérdense que no se puede dejar viscoelástico. Los puntos se van a enterrar, ya les muestro en qué consiste, y se va a colocar en la conjuntiva 0,5 de antibiótico y 0,5 de esteroide. ¿Para qué? Para evitar la infección y evitar la inflamación. Entonces, dentro de los esteroides podemos utilizar Oradexon o desametaxona y dentro de los antibióticos podemos utilizar gentamicina o garamicina. 0,5 de cada uno para formar 1 centímetro. Entonces vamos a utilizar una jeringa de insulina para tomar 0,5 de antibiótico y 0,5 de esteroide y le vamos a colocar una agujita pequeña, una agujita de insulina y eso se lo van a inyectar en la conjuntiva. Bueno, dentro de los insumos que vamos a necesitar para esta cirugía, entonces hoja 15 y 11, el viscoelástico no puede faltar, aplicadores, solución balanceada, un venoclisis, ya les explico para qué, jeringas de insulina para hacer el cistótomo, jeringa de 3 para hacer hidrodisección. En esta cirugía la hidrodisección es opcional. Y básicamente, ¿para qué se hace la hidrodisección? Entonces, una vez realizada la capsulorhexis, se aplica solución balanceada en el cristalino. Esto, digámoslo así, como para poder hacer como, o sea, lo inyectan como para hidratarlo y para que sea más fácil la extracción de este. Pero en esta técnica es opcional, casi que ellos no hacen este paso de la hidrodisección. Luego vamos a utilizar jeringa de 5 para irrigar la córnea, jeringa de 10 que se va a colocar en la cánula de 5, la aguja hipodérmica 27 para la infiltración, el tegader para rechazar las pestañas, nylon 10 ceros para cerrar la incisión córneo-escleral, el protector ocular, la cascarilla, el antibiótico y el esteroide. Bueno, entonces vamos a mirar el instrumental. Entonces, esta es una bandejita de equipo de catarata. Vamos a tener pincitas de campo, pues se utiliza para la vestida del paciente. Vamos a tener una pinza Kelly y esta pinza Kelly la vamos a utilizar para hacer la asepsia del paciente. Mango de bisturí 3 para colocar la hoja 15 y la hoja 11. Bueno, este es el instrumental para catarata. Entonces, de aquí que vamos que ya que conocíamos, la tijera de Westcott, que siempre es la más grande, pinza punto 12, que en este caso es recta, pero acuérdense que también hay una pinza punto 12 colibrí, cualquiera de las dos nos sirve. El bléfaro de Barraquer. Esta es la tijera de córnea, que es un poco más pequeña que la tijera de Westcott, pero si ustedes notan, la tijera de Westcott es recta, mientras que la tijera de córnea es curvadita, o sea, tiene las paticas hacia arriba. Entonces, es también como una manera de diferenciar las dos tijeras. Igual la tijera de Westcott es mucho más grande que la de córnea. Luego tenemos esta tijera chiquita que se llama tijera de vanas. Esta tijera nos va a servir para cortar los puntos. Esto se llama una espátula de iris.
Entonces, hay momentos en que el iris trata como de salirse porque es una incisión muy grande. Entonces, se va a controlar con este instrumento que se llama espátula de iris. Este instrumento se llama asa de Snell y con este instrumento es el que se va a introducir para poder sacar el cristalino, es como una cucharita. Tenemos el portaagujas y tenemos este que se llama gancho rotador. Y esta es la pinza McPherson. Listo, que la vamos a utilizar para introducir el lente. Profe, Bueno, la McPherson es la que tiene agujeros, o es la Utarata, Agujeros. como a los costados. ¿Qué es la que, perdón? No, Es que hay una pinza. esa se llama Vision Harman. Vision Harman. Esta no, esta es como una colibrí, pero sus paticas están hacia arriba. Hacia arriba. Lo que pasa es que ahí no se ve muy bien, pero ella tiene las paticas hacia arriba. Aquí están hacia arriba, son dobladas. La que tú me dices se llama Vision Harman. Bueno, esta es la cánula de 5. Entonces yo por allá les nombré que es una canulita que nos ayuda a sacar, como a limpiar. ¿Listo? Esta canulita, ¿cómo funciona? Ella tiene dos funciones. Ella irriga y aspira. Entonces, por este lado, le vamos a conectar un venoclisis. ¿Listo? Entonces, la puntica del venoclisis se la vamos a conectar aquí y ese venoclisis va a ir conectado a una bolsa de solución balanceada. ¿Listo? Y entonces, por aquí nos va a llegar la irrigación. ¿Listo? En este otro extremo le vamos a colocar una jeringa de 10 y la jeringa de 10 nos va a ayudar a hacer el vacío. Entonces, el cirujano con esta canulita tiene las dos opciones. Está irrigando por un lado, o sea, por aquí le está irrigando y por acá él mismo está accionando la aspiración. ¿Sí me entienden? Sí, ella irriga y a la vez succiona. ¿Sí? Sí, exacto. Entonces, ¿la irrigación de qué depende? Pues de cuánto nosotros abrimos la llavecita, porque nosotros tenemos el control de la irrigación, ¿listo? Entonces, dependiendo de qué el cirujano necesite, él nos va a decir, ábremela más, ciérrala, ¿listo? Entonces, de esa manera, controlamos la irrigación. Y por este lado, le vamos a adaptar una jeringa de 10. Y él mismo también tiene el control de cuánto quiere aspirar, ¿listo? Entonces, esta canulita nos va a ayudar a limpiar los restos de corteza que queden del cristalino y además nos va a ayudar a hacer el lavado para poder sacar el viscoelástico. ¿Listo? Entonces, miren que esta partecita es esta ampliada. Entonces, por un lado está llegando la irrigación y por otro lado se va yendo la aspiración. ¿Listo? Bueno. Estos son los protectores oculares que vamos a colocar para la curación del paciente. ¿Listo? Entonces, todo paciente de catarata le colocamos su apósito ocular y además le vamos a colocar esta cascarilla. Esa cascarilla pues es para proteger el ojito de que el paciente no se lo vaya a tocar, de que el paciente no se vaya a estregar. Entonces es más eso, o sea, evitar que el paciente inconscientemente, claro, porque va a estar en un proceso de cicatrización, le va a picar, le va a doler, le va a lastimar, entonces que no se vaya a mandar la mano y se vaya a lastimar. Entonces, para eso es esta cascarilla, es como un mecanismo de protección para el ojito. Entonces, todo paciente de catarata tiene que ir con esta cascarilla. ¿Listo? Bueno. ¿Y un apósito ocular, profe? ¿Qué dijo usted? Señor. Usted dijo algo antes de la Entonces cuando hacemos la curación del paciente se coloca el apósito ocular, ¿listo? Que es como una gasita. Se le coloca al paciente su apósito ocular, se fija con microporo Cotraspor y encima del apósito ocular se le coloca la cascarilla. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a hablar cómo se diagnostica la catarata. Entonces, inicialmente el paciente consulta, pues porque ve borroso, porque ya no ve de la misma manera. Entonces, lo primero que se hace es un diagnóstico bajo lámpara de hendidura, que es
son estas lamparitas, ¿listo? Entonces, básicamente es un microscopio especializado que ayuda a detallar pues ciertas anomalías dentro del ojito, ¿listo? Entonces es como el primer diagnóstico. Entonces, ahí se va a ver la opacidad del paciente. Luego a estos pacientes se les envía a hacer algo que se llama ecografía ocular, ¿listo? Que permite observar la parte interna y la parte posterior del ojo para detectar y para confirmar ese diagnóstico de catarata o de algún otro problema visual. También tiene la posibilidad de conocer la estructura del ojo, el volumen del ojo, y pues esto ayuda a determinar y a confirmar el diagnóstico de catarata. Bueno, hay algo muy importante que nosotros tenemos que conocer y es la palabra dioptría. Entonces, dioptría es una unidad de valor positivo o negativo que se expresa en el poder de refracción de un lente o la potencia que tiene un lente, ¿listo? Dioptría, entonces, de ahí viene que hay lentes que son positivos, que son los lentes convergentes, y luego tenemos los lentes negativos, que son lentes divergentes. ¿Listo? Entonces, de ahí que cuando ustedes vayan, por ejemplo, al optómetra y tienen algún problema de refracción, no sé si ustedes han visto que su fórmula dice, por ejemplo, más 5, más 0.5 o dice menos 0.25. Entonces, ese más o ese menos es que usted le están enviando a que tenga unos lentes o convergentes o divergentes. Venga, yo miro si les puedo mostrar algo por acá para que entiendan esa parte. No, yo tengo mi fórmula, ¿Y ahí qué le dice? pero yo le digo. Bueno, ahorita no es que... bueno, el caso es que mientras Nando nos ayuda con la fórmula, entonces dioptría es esa, es una unidad de valor, ya sea positivo o negativo, y expresa el poder de refracción. ¿Listo? Bueno, hay algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta, que es la biometría. Entonces, es la principal unidad para conocer la longitud del ojo. Este es un examen que se envía a los pacientes. Y conjunto con la queratometromía, que es la medida de la curvatura de la córnea, permiten establecer el número exacto que el paciente necesita de lente. En otros casos, pues permite también conocer las dimensiones al interior del ojo, como la profundidad de la cámara anterior. Bueno, son unos datos que el cirujano necesita. Pero básicamente la biometría lo que hace es valorar la curvatura de la córnea, porque acuérdense que ellos dos funcionan como una unidad, la córnea y el cristalino. Entonces, dependiendo de la curvatura de los problemas de refracción de la córnea, pues así es el valor en cuanto a dioptrías que necesita ese paciente para poder así mirar el tipo de lente, el número de lente, el cual va a ser implantado en el paciente. Esa vaina me va a matar, Dios mío. Bueno, este por lo menos es un resultado de una biometría. Entonces, mire, por ejemplo, aquí nos está indicando que es un Profe, no ojito estamos viendo las derecho. diapositivas. Profe, ustedes Profe, no está no proyectando. estamos viendo nada. Ahora sí. No, profe, Profe. ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, este, por ejemplo, es un resultado de una biometría. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo que es ojito derecho y que este paciente requiere un lente 22. ¿Listo? Bueno, venga, les muestro algo.
Esperen, ya les busco un video para mostrarles. Ahí pueden escuchar el video, ¿sí lo pueden escuchar? Profe, ni siquiera lo No, estamos porque usted viendo. puede compartir. ¿Ahora sí? Sí, profe. Listo. La catarata es la pérdida de transparencia del cristalino, una de las lentes que forman parte del sistema óptico del ojo y que nos permite enfocar las imágenes en la retina. La catarata más frecuente en nuestro medio es la catarata senil, originada por el envejecimiento y deterioro de las proteínas del cristalino por la edad. Pero existen también cataratas causadas por otras circunstancias: metabólicas, traumáticas, inflamatorias, congénitas, etc. La mayoría de pacientes que padecen cataratas refieren como síntomas iniciales la visión neblinosa y el deslumbramiento en situaciones de exposición lumínica importante, días soleados, conducción nocturna, etc. A medida que la opacidad del cristalino va avanzando, se van acentuando los síntomas y el paciente nota una disminución de la agudeza visual progresiva que le va dificultando sus labores cotidianas. No toda disminución de la visión en una persona de edad avanzada está producida por cataratas. Por ello, el diagnóstico correcto por un oftalmólogo es lo prioritario. Un examen regular de su vista es todo lo que necesita para encontrar las cataratas. La única solución definitiva al problema de la catarata es la cirugía. La detección precoz y la cirugía a tiempo de una catarata, sin dejar que ésta se desarrolle en exceso, nos permitirá hacer una cirugía en condiciones óptimas y minimizando riesgos. En la actualidad, la técnica más adecuada es la facoemulsificación, que consiste en la disolución mediante energía ultrasónica del núcleo del cristalino para proceder a su aspiración. El cristalino será sustituido por una lente intraocular. Esta técnica nos permite abordar la mayor parte de las cataratas, realizando mínimas incisiones sobre la superficie ocular. La facoemulsificación es una cirugía poco invasiva que habitualmente se realiza con anestesia tópica, gotas. Ella nos empieza a hablar de la otra técnica, pero esa pues se la dejamos para el otro grupo. Vamos a mirar este otro. Tu salud
En el Centro Oftalmológico San Gil nos dedicamos a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares y al cuidado integral de la visión. Edificio COP Central, segundo piso. Teléfono 724-8492. Centro Oftalmológico San Gil, para que todos vean. La biometría es el examen que se realiza para las personas que tienen catarata avanzada ya para ser operados. La biometría lo que calcula es el poder del lente intraocular que se le introduce al paciente en la cirugía, pues para que pueda ver. Este examen, exactamente el nombre es una biometría por inmersión ultrasónica. El aparato se llama Ocuscan. Es un examen que se hace por medio de una sonda con suero o agua destilada, y ahí pues pasa un rayo por medio de la sonda hasta la última porción del ojo, midiendo la longitud del ojo, y con ese resultado el oftalmólogo hace el cálculo del lente que le va a introducir al paciente. Posterior a la biometría, entonces esos resultados se le envían al cirujano, donde él hace el cálculo, como les explicaba anteriormente, el cálculo del lente que se le va a introducir, y posteriormente se programa la cirugía de la paciente, donde lo que hacen es por medio de un procedimiento quirúrgico introducir el lente, sacar la catarata, que la catarata es una opacidad interna. Todos nacemos con un lente transparente dentro del ojo que a medida de los años se va oscureciendo, se va opacando. Ese lente se retira en la cirugía y se introduce el lente transparente que se calculó por medio de la biometría. Tu salud. En el Centro Oftalmológico San Gil nos dedicamos. Pero yo quería mostrarles un video de la cirugía de catarata, para que ustedes entendieran cómo es la incisión y bueno, todo lo de la técnica. Espérenme un momentico, ya lo busco. Bueno, aquí varía un poquito la técnica, porque miren que en este caso, ellos inicialmente yo les había dicho que primero se rechaza la conjuntiva, ¿listo? Se rechaza la conjuntiva, se expone la esclera y después de rechazar la conjuntiva se hace hemostasia con pinza con aplicador y con pinza bipolar, ¿listo? Una vez hecha la hemostasia, entonces hacen una incisión corneoescleral, ¿listo? ¿Con qué? Con hojita 15. Entran a cámara anterior con hoja 11 o con aguja hipodérmica 21. Pero aquí lo están haciendo con este cuchillete, ¿listo? Entonces mire que están entrando a cámara anterior. ¿Cómo sabe que ya entraron a cámara anterior? Porque inmediatamente sale el humor acuoso.
Miren que en este momento ellos van a irrigar, mire que la córnea se va resecando. ¿Por qué? Porque está expuesta al calor del microscopio, del bombillo de microscopio, además como no está parpadeando el paciente, entonces ella se reseca, ¿sí ven? Entonces, siempre uno como instrumentador tiene que estar pendiente de eso, de estar irrigando la córnea y mire cómo vuelve otra vez a hidratarse. Entonces es muy importante esa parte. Por otra parte, bueno, antes de empezar la cirugía, ustedes ven este plástico es el protector de las pestañas, el que está aislando las pestañas. Y aquí tenemos el bléfaro de Barraquer, ¿listo? Por otro lado, mire que la pupila está muy, muy dilatada. Entonces habíamos dicho que para este procedimiento la pupila tiene que estar supremamente dilatada, o sea que el paciente previamente se le ha colocado fenilefrina, ¿listo? Para poder exponer el cristalino. Imagínense una cirugía de estas con la pupila cerrada. ¿Cómo llegan al cristalino? Va a ser muy difícil. ¿Listo? Y miren la opacidad del cristalino. Mire que se coloca como amarillo. Bueno. Entonces, en este caso, también hay una variación. Yo les había dicho que utilizamos hoja 15 para poder entrar a la cámara anterior. Aquí están utilizando algo que se llama un cuchillete de 1.5 y está entrando a la cámara anterior. ¿Listo? Entonces, cuando entran a la cámara anterior, inmediatamente lo primero que sale es el humor acuoso. ¿Listo? Entonces, miren que ahí salió el humor acuoso. Entonces, obviamente, miren cómo la córnea se cae. ¿Listo? Porque se está saliendo todo el líquido, todo el humor acuoso. Entonces, ¿con qué se va a reponer esa cámara? Entonces se va a reponer con viscoelástico. ¿Listo? Entonces, esta también es una variación. Algunos cirujanos utilizan azul de tripán, que es muy parecido al azul de metileno. Entonces, sobre todo cuando ellos están empezando, ellos les gusta mucho utilizar el azul de tripán porque el azul de tripán les ayuda a identificar mejor la cápsula anterior. Y el azul de tripán es como un azul de metileno y se pasa en una jeringuita con una cánula. ¿Listo? Bueno, luego se lava, entonces mire que ahí queda marcadito de azul lo que es la cápsula anterior. Luego se va a introducir el viscoelástico. Entonces el viscoelástico tiene varias funciones. Una, poder armar de nuevo la cámara anterior y que el cirujano pueda trabajar. Dos, poder proteger el endotelio de la córnea, porque en el momento que se metan los instrumentos, que los instrumentos no vayan a tocar el endotelio de la córnea. Y tres, ayuda a generar ese espacio para que se puedan introducir los elementos. ¿Listo? Bueno, entonces ahí se colocó el viscoelástico. Entonces, ahora el paso a seguir es hacer la capsulorhexis. ¿Cuál es la capsulorhexis? Poder rasgar esa cápsula anterior para poder llegar al cristalino y poder extraerlo. Otra cosita que hay que tener en cuenta cuando se utiliza el viscoelástico es que el viscoelástico no se puede pasar con burbujas, porque uno tiene que sacarle las burbujas antes de pasarlo, porque si uno le pasa burbujas, cuando el cirujano inyecta el viscoelástico, todo esto va a quedar lleno de burbujitas. Y eso pues también va a impedir que el cirujano pues visualice correctamente. Entonces, uno el viscoelástico, como su nombre lo dice, es viscoso, entonces uno lo que hace es pasarlo sin burbujas. Todo el tiempo hay que estar hidratando la córnea para que no se vaya a secar. Listo, miren el cistótomo. ¿Sí lo vieron? El cistótomo lo hacemos nosotros. Si de pronto nosotros no tenemos tanta experticia, pues entonces antes de empezar el procedimiento le pasamos un portaagujas fuerte y la jeringa de insulina con la agujita de insulina para que el cirujano lo haga. Pero nosotros lo podemos hacer. Entonces esta es la agujita de insulina
¿listo? Y lo que hacemos es voltear el bisel, como se los había mostrado en la diapositiva anterior. Entonces, solamente el bisel de la aguja queda hacia afuera y volteamos la agujita de esta manera, ¿listo? Eso es lo que se llama cistótomo o cistítomo. Entonces, con ese cistótomo lo que se va a hacer es la capsulorhexis, o sea, va a rasgar la cápsula anterior. Entonces, ahí ya están colocando el cistótomo y él empieza a rasgar esa cápsula anterior. Miren que nosotros como instrumentadores entramos, irrigamos y salimos. Y mire que son goticas, no es el chorro así horrible, no. ¿Listo? Porque en oftalmología todo es muy delicado. Entonces, una vez se hace la capsulorhexis, entonces ahora se va a ampliar esa incisión para poder extraer el cristalino. ¿Y con qué se va a ampliar? Con una tijera de córnea. Entonces se amplía la incisión con una tijera de córnea y luego se introduce algo que se llama asa de Snell. ¿Listo? Que es esta, es como una cucharita. Asa de Snell y de esa manera se retira el cristalino. ¿Sí ven? Entonces ahí salió ya el cristalino. Mire que es como una lentejita, es de color amarillo. ¿Listo? Esa no se manda a patología, eso se desecha. ¿Listo? Entonces mire que quedan como unas fibritas allá. Entonces ahora se va a introducir la cánula de 5E para poder que todo esto quede limpio y ahora sí poder introducir el lente. ¿Listo? Estos son restos de cápsula anterior. Entonces con la cánula de 5E lo que se va a hacer es, acuérdese que la cánula de 5E, mire, es esta, aspira e irriga. Entonces, ¿por qué? Porque si él solamente aspirara, la cámara se le va a colapsar. Entonces, digamos que tiene esa doble función. La irrigación le ayuda a mantener el volumen de la cámara mientras él lo va aspirando. ¿Listo? Porque si él solamente aspirara, la cámara se le va a colapsar. Entonces, miren aquí. Miren que la pupila se cerró. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, si se cierra demasiado, el cirujano nos pediría un algodoncito con adrenalina para volver a abrir la pupila. ¿Listo? Pero bueno, ahí se puede colocar todavía el lente. Mire que todavía hay restos y la idea de esta cánula es poder limpiar todos estos restos y que quede lo más limpio posible para poder colocar el lente.
¿Listo? ¿Y el lente dónde se va a colocar? En la cápsula posterior. ¿Listo? Bueno. Entonces, una vez limpio, entonces ahora se va a introducir el lente. Ay, me adelanté mucho. Miren el lente, entonces con la ayuda de la pinza .12 y la pinza MacPherson se introduce el lente. ¿Listo? Esta es una de las paticas que se llama áptica. ¿Listo? Y se introduce que quede por debajo del iris. ¿Listo? Entonces, ahí ya el cristalino fue reemplazado por el lente. Por ejemplo, si en este momento el iris estuviera muy dilatado, perdón, la pupila estuviera muy dilatada, entonces es en este momento donde el cirujano nos va a pedir un miótico. Entonces nosotros podemos utilizar la acetilcolina, ¿listo? Porque la acetilcolina es un miótico y se aplica directamente en la cámara anterior. Entonces ese sería el miótico ideal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si esta pupila sigue muy dilatada, de pronto el lente se nos puede prolaxar a la cámara anterior y no queremos eso. Entonces, si en algunos pacientes esa pupila sigue muy dilatada, entonces le van a pedir un miótico. Y el miótico en este caso específico ideal sería la acetilcolina, ¿listo? Que se aplica directamente en la cámara anterior. Entonces, una vez ya colocado el lente, se empieza a cerrar esa incisión tan grande. ¿Y con qué se va a cerrar? Con un nylon 10 ceros, ¿listo? Con aguja, perdón, con portagujas y pinza .12, ¿listo? Antes de colocar el lente se coloca viscoelástico para poder introducir el lente. Entonces se cierra, se hacen puntos separados y después de haber cerrado, entonces otra vez pasamos la cánula de 5E para que el cirujano pueda lavar los restos de viscoelástico que se colocaron para el momento de poder meter el lente. ¿Listo? Acuérdense que no puede quedar viscoelástico dentro del ojito. ¿Listo? Entonces el cirujano anuda y cuando uno Profe, tiene ya mucha experiencia, uno corta. Señor. entonces no se cierra la conjuntiva. Algunos cirujanos no cierra la conjuntiva. Otros sí colocan un puntico del mismo nylon. Eso ya es como el gusto del cirujano. Por lo pronto, ahí están cerrando la incisión corneoescleral. Bueno, entonces, una vez cerrado, esperen, les muestro por acá. Una vez entonces cerrado, mire que son puntos separados, entonces van a lavar el viscoelástico que se introdujo para poder meter el lente. Entonces se lava otra vez todo el viscoelástico con la cánula de 5.
Entonces, algunos cirujanos al final, como se sacó el viscoelástico y apenas se está volviendo a producir humor acuoso, entonces la cámara anterior queda un poquito como aplanada. Entonces, algunos cirujanos nos van a pedir una burbujita de aire. Como el aire se absorbe, pero entonces el aire le va a ayudar a darle forma otra vez a la cámara anterior mientras de nuevo se llena de líquido. Entonces, algunos nos van a pedir, entonces lo que hacemos es una jeringuita vacía, la llenamos de aire y con una canolita se la pasamos al cirujano y él le va a colocar una burbujita de aire a la cámara anterior. Por lo menos, miren, en este caso están cerrando la conjuntiva con el mismo nylon 10 ceros. Eso es gusto de cirujano. ¿Listo? O algunos cogen, por lo menos, unen la conjuntiva, las dos conjuntivas y le colocan un puntico como de bipolar. Entonces hacen como una pequeña quemadura y se unen las dos conjuntivas. Entonces son como ya gustos de cirujano. ¿Listo? Y por último, para finalizar esta cirugía, se coloca el subconjuntival, que son 0,5 de antibiótico y 0,5 de esteroide. ¿Listo? Y se va a pasar en una jeringa de insulina, 0,5 de uno y 0,5 del otro. Por ejemplo, en este momento la pupila está muy dilatada. Bueno, durante toda la cirugía colocaron el lente, toda la cosa, pero el cirujano quiere colocar como algo para cerrar la conjuntiva, la pupila, perdón. Entonces, en este caso nos serviría por lo menos la pilocarpina. La pilocarpina es colirio, entonces le podemos decir a la circulante que nos acerque la pilocarpina y que le coloque unas goticas sobre la córnea. ¿Listo? Para cerrar el ojito. ¿Por qué no la acetilcolina? Recuerde que la acetilcolina se tiene que colocar directamente sobre la cámara anterior. ¿Listo? Y de esta manera, esta es la cirugía de catarata. Desventajas, pues que es una incisión muy grande, que la recuperación del paciente es más larga, es un poco más dolorosa, tiene que ir a que le retiren puntos posteriormente y es una incisión muy grande. Esa es la desventaja de esta cirugía. Luego tenemos la otra técnica que es la técnica de Faco, que es sacar el cristalino, pero con una técnica totalmente diferente. Preguntas sobre la técnica extracapsular. Profe, ¿y no puede quedar con errores refractarios? Pues de pronto la ¿No puede quedar con qué, perdón? errores refractarios. Ah, sí, porque es que los errores de refracción son de la córnea, no son del cristalino. ¿Listo? ¿Y por qué se dan esos errores de refracción? Por la curvatura normal de la córnea. Entonces, el hecho, por ejemplo, que la persona sufra de astigmatismo, hipermetropía, no se va a corregir con la cirugía de catarata, porque la cirugía de catarata lo que está reemplazando es el cristalino. Y con el número de lente que se le coloca, él trata de compensar ese error de refracción, pero no quiere decir que a la persona se le va a quitar su problema de refracción. ¿Cómo se alivia ese problema de refracción? Haciendo una cirugía sobre la córnea propiamente, una cirugía láser que modifique la curvatura de la córnea. Lo que pasa es que tanto el cristalino como la córnea son lentes y ambos se necesitan, o sea, ambos juegan una función muy importante para poder transmitir la información a través del nervio óptico. Si alguno de los dos tiene algún problema, entonces pues las imágenes no van a llegar de manera correcta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los problemas de refracción inicialmente, ¿cómo se corrigen? Con gafas. ¿Listo? Dependiendo del tipo de refracción, del problema de refracción que usted tenga, si es hipermetropía, astigmatismo o hipermetropía. Entonces, ¿cómo se corrigen? Con unos lentes adicionales para poderle corregir su error de refracción. Pero si usted no quiere utilizar lentes, puede utilizar lentes, lentes de contacto medicados, o si usted no quiere ninguna de las dos opciones, pues la tercera opción es la cirugía. Y la cirugía es aplicar el láser precisamente para corregir esa curvatura que no está bien en la córnea. ¿Listo? ¿Les quedó claro la técnica de catarata extracapsular?
Sí, profe. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces dejemos hasta aquí para que dentro de 8 días arranquemos con la FACU. ¿Listo? Que es la técnica que sigue a la técnica extracapsular. Y listo, hacer la corrección del video para las compañeras de catarata y por favor que me lo envíen para poderlo proyectar. Bueno. Bueno, profe. Bueno, que estén muy bien entonces.